Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes el día de hoy. Les saluda de nuevo su hermano y amigo el diácono Antonio Cervantes, diácono permanente de la Parroquia de Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Hoy nuevamente quiero reflexionar con ustedes las lecturas correspondientes a este miércoles de la quinta semana de Cuaresma. El que confía en el Señor nunca saldrá defraudado. Podríamos decir que es el mensaje central de esta primera lectura. Está tomada del libro de Daniel, capítulo 3, versículo 14 al 20, 49 al 50, 91 al 92 y 95. En este pasaje nos narra la experiencia de tres jóvenes, Cedrac, Mesac y Abednego, que quieren ser obligados por el rey Nabucodonosor para adorar una estatua de un dios a la que él quiere obligarlos a adorar. Sin embargo, ellos lo rechazan. Cuando Nabucodonosor les da otra oportunidad y les pregunta de nuevo si quieren salvarse y adorar a esta estatua, fíjense qué respuesta tan hermosa que dan estos hombres. Dice: no es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido. Me impresionan dos cosas. Por un lado, esa respuesta inmediata, que no necesitan pensar, que su fe en Dios es tan grande. Pero fíjense, nosotros en el día a día, muchas veces cuando Dios no nos concede lo que nosotros pedimos, pues nos rebelamos, a veces rechazamos al Señor, le reclamamos, sobre todo cuando es una situación fuerte, la pérdida de un ser querido, un periodo largo de desempleo, una enfermedad penosa que estemos pasando. Le pedimos a Dios que nos libre de eso, y como no lo hace, como sentimos que no nos oye, nos enojamos con Él. Fíjense lo que dicen estos tres jóvenes, que van a ser expuestos a un horno encendido con una fuerza 7 veces mayor a la normal. Pero la respuesta que ellos dicen es la que les comenté ahorita, pero dice: no es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido. Pero luego fíjense lo que dice. Dice: y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Aunque no lo hiciera, aunque Dios no responda, no me conceda lo que le estoy pidiendo, yo entiendo que los tiempos de Él son perfectos. Yo entiendo que Él no me va a dejar solo sufrir esta situación que estoy pasando, y finalmente saldré adelante y quedará como una experiencia más del amor y la misericordia y la fortaleza que Dios da en nuestras vidas. Me impresiona el resultado de la acción de estos jóvenes, porque hay dos resultados de esa fe grande que ellos mostraron. La primera es que el Señor realmente los protege. Dice Nabucodonosor: no eran 3 hombres los que estaban en el horno, ¿por qué veo 4? Y uno de ellos tiene forma de ángel, que les da como que un rocío, una brisa suave. Entonces el Señor no desprotege a quien tiene fe, a quien es leal. Pero la segunda consecuencia de esta fe me impresiona más. El que quería convencer de adorar a otros dioses, sale convencido de adorar al Dios de estos 3 jóvenes. Al final, fíjense lo que dice el rey Nabucodonosor. Dice: bendito sea el Dios de Cedrac, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño. Qué importante es nuestro testimonio. Qué importante es que nuestros vecinos, nuestros familiares, nos vean fortalecidos aún en los momentos de prueba, en los momentos de tristeza, en los momentos de dolor, y que nosotros les hagamos ver que esa fortaleza no es de nosotros, que es de Dios, porque Él no nos deja sufrir solos, no nos deja padecer solos, y finalmente, de alguna manera u otra, Él nos libra de ese problema. El Evangelio de hoy también trae un mensaje muy actual y muy hermoso, como siempre, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Está tomado del evangelista Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 42. Y aquí nos habla de la libertad.
Dice aquí, si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero lo que dice después, como respuesta de los judíos a los que él les hablaba, dice, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Aquí el problema es cuando no somos conscientes de nuestra verdadera situación, cuando no somos conscientes de que estamos viviendo en pecado, de que estamos viviendo una situación que no es agradable a Dios. Por ejemplo, hoy en día la sociedad está esclavizada por el pecado en muchos aspectos. Por ejemplo, hay gente que está esclavizada del pecado del placer. Hay gente que está esclavizada del pecado del poder. Hay gente que está esclavizada del pecado del odio. Pero fíjense, antes de aterrizarlos a estos ejemplos, vamos a ver qué es lo que realmente es la libertad. Fíjense, en el Sanedrín tenían a Jesús atado, juzgándolo frente a todos los miembros del Sanedrín. Sin embargo, todos los miembros del Sanedrín que estaban sentados interactuando libremente, realmente estaban esclavizados del odio hacia Jesucristo, del poder que sentían que les estaba quitando, esclavizados de la misma ley que querían cumplirla al pie de la letra. En cambio Jesús, aún atado como estaba, él era libre, porque él podía defenderse. Él podía pedirle al Padre que lo defendiera y sin embargo en su libertad decide callar. Decide callar por amor a nosotros. Igual que cuando estuvo frente a Pilato. Pilato, siendo el que lo estaba enjuiciando y aparentemente en libertad, y Jesús todo golpeado, maltratado y amarrado, nuevamente aquí Jesús está libre porque él está decidiendo por amor lo que está pasando. En cambio Pilato, él quería liberarlo. Él decía, no encuentro ningún pecado en este hombre. Y sin embargo lo manda a matar. Porque no quería perder el poder. No quería quedar mal ante los romanos. Entonces, mis hermanos, qué importante es realmente estar conscientes que estamos siendo esclavos de una conducta no propia. Que estamos siendo esclavos de un pecado. Hoy en día hay personas que están esclavizadas por la violencia familiar. Hay personas que se unieron a una pareja, a una mujer por amor, y sin embargo hoy en día las maltratan. Incluso con esto del feminicidio, muchas mujeres son muertas, víctimas de esa violencia familiar. Pero qué importante es que estas personas se den cuenta de que son personas que también son hijos de Dios, que ellos pueden deshacerse de esa esclavitud de la violencia si realmente se acercan a Dios, si realmente se dan cuenta que están caminando mal. Hoy en día también hay personas que están esclavizados por el poder y son capaces de cualquier cosa con tal de obtenerse poder aunque humillen a los demás. Hay esclavos del placer que engañan a sus esposas, que violan a sus hijas o que viven esclavizados de la lujuria. Mis hermanos, somos hijos de Dios. Dios nos ama y Dios nos hizo para ser libres. Dios nos hizo para amar. Volteemos hacia Dios. Fíjense qué hermoso dice el Evangelio aquí. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Si tú estás siendo esclavo de las drogas, si tú estás siendo esclavo de la violencia familiar, si tú estás siendo esclavo del placer, si tú estás siendo esclavo de cualquier situación que sabes que no es para tu bien y que dañas a alguien, incluso a los que amas, no tengas miedo a acercarte a Dios. Solamente Él te puede liberar de ese pecado y de esa esclavitud. El Señor en la cruz nos liberó del pecado. Nosotros tenemos esa fortaleza en nuestro corazón a través del Espíritu Santo que se nos dio como bautizados. No permitas que pase más tiempo siendo esclavo del pecado. No permitas que pase más el tiempo. Ya se está acabando esta cuaresma. Ya vamos a empezar a vivir la pasión, muerte y resurrección del Señor.
Vívela con intensidad, aunque hoy la tengamos que vivir, como lo he dicho, de una manera diferente en casa. Pon aquellos símbolos que te hacen recordar. Pon un ramo en la puerta de tu casa este domingo. Enciende un cirio, que es la luz de Cristo, para que ilumine tu hogar, ilumine tu casa. Haz oración con tu familia. Haz oración por todos los demás. Yo espero en Dios y estoy orando por ustedes para que sean liberados del pecado, y les pido a ustedes que oren por mí para que el Señor también me fortalezca. Y en este encierro que estamos viviendo todos salgamos más fortalecidos al final cuando todo esto pase. Porque si de algo estoy seguro es que va a pasar. Y solamente el poder de Dios va a seguir prevaleciendo. Que la paz y el amor de Dios te acompañen en este día. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Que la alegría y el amor de Dios sea nuestra fuerza. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Soy el diácono Antonio Cervantes. Ora por mí.